Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Crónicas Charras. Episodio segundo de la segunda temporada. El ferrocarril de la Frejaneda. La línea La Fuente de San Esteban, Barca d'Alba. Primera parte. Imagen de portada para el ferrobús con destino a Barca d'Alba en la estación de la Fuente de San Esteban. Imagen del 2 de diciembre de 1984. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Después de la buena aceptación que tuvo la serie sobre el ferrocarril Ruta de la Plata, continuamos con líneas cerradas al tráfico y que han tenido una rica historia, para que no muera la gran memoria de estas grandes líneas ferroviarias. En un principio iba a hacer una serie aparte, pero dado que esta línea, la de Fuente de San Esteban a Barca d'Alba, es prácticamente provincial, voy a hacer aquí unos episodios de Crónicas Charras que espero que os gusten mucho. Primero vamos a situarnos un poco en el mapa. Entre Salamanca y Fuentes de Oñoro, más o menos a mitad de camino, se encuentra la estación de Fuente de San Esteban, Boadilla, y de allí parte, desde una bifurcación, una línea secundaria que llega hasta la Fregeneda y Barca d'Alba. Una línea tristemente cerrada, tanto para viajeros y para mercancías, el trágico 1 de enero de 1985. Así era la estación de la Fuente de San Esteban, Boadilla, en diciembre de 1984. Una arquitectura que se parece mucho a la de la estación de la Fregeneda, ya que esta estación se construyó como empalme del tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro para poder ir a otro puesto fronterizo, esta vez en Barca d'Alba y en el muelle internacional de Vega-Terrón. Esta línea se inauguró el 9 de diciembre de 1887 y fue clausurada el 1 de enero de 1985. Su longitud total es de 77,5 kilómetros. El ancho de vía siempre fue ancho ibérico, el común para España y para Portugal. Imagen de cosecha propia. Poco antes de que empezaran las obras de electrificación. A la izquierda, el fantástico edificio de viajeros, tristemente sin uso, porque solo pasan mercancías en este tramo entre Salamanca y Fuentes de Oñoro. A la izquierda del todo se puede ver la bifurcación hacia la Fregeneda y a la derecha, tristemente, el único muelle de madera que existía en la línea, que hace poco se derrumbó porque estaba muy viejo y Adif lo demolió. Una verdadera pena. El único muelle de madera que existía en toda la línea y que tenía cierto valor histórico. Podemos ver aquí otra imagen con más detalle. Una verdadera lástima. Adif se ha convertido en el Terminator del ferrocarril español. No solamente está haciendo una pésima gestión y un mal mantenimiento de la red, no hay compasión con el patrimonio histórico español. Al menos los pueblos de la zona y la Diputación Provincial de Salamanca protestaron formalmente por semejante desatino. Afortunadamente, entre la Fuente de San Esteban y la Fregeneda, todos los pueblos de la comarca del Abadengo en Salamanca pues se están uniendo para poder salvar y explotar turísticamente la línea. Esperemos que se pueda recuperar toda la línea y en algún futuro algún tren de tipo turístico. Vamos a dar un salto en el tiempo.
Vamos a ver el material motor que circulaba por esta línea, en la cabecera de la línea, en el kilómetro 0.0 del tramo entre la Fuente de San Esteban y Barca d'Alba. Locomotora 030-2557 de Renfe. Fantástica imagen realizada en la estación de la Fuente de San Esteban el 20 de junio de 1968. Las locomotoras 030 eran las más habituales por esta línea, vía La Fregeneda, ya que los puentes metálicos y el carril era inferior a 45 kilos metro y solo podían circular locomotoras de bajo peso por eje. Estas máquinas de este tipo las hemos podido ver también en el último episodio de talleres y de depósitos y talleres en la nueva serie de Meijo Ferroviario, dedicado al depósito de Salamanca, donde podíamos ver estas locomotoras de poco peso y bastante coquetas. Otra de las locomotoras 030, en la década de los 60, no solamente se podían ver en el depósito de vapor de Salamanca estas locomotoras, también a menudo se podían ver paradas en la propia estación de la Fuente de San Esteban, guión Boadilla, porque es una estación que se construyó para dar servicio a dos municipios, a la Fuente de San Esteban y a Boadilla, aunque el primer nombre es el más utilizado actualmente a efectos de tráfico. Durante mucho tiempo y hasta finales de la década de los 60, el tren que circuló por esta línea era prácticamente el mismo tipo de locomotoras y los mismos coches de viajeros con estructura metálica pero con caja de madera, ya que esta línea era prácticamente una isla y pudo ver el mismo material durante muchas décadas, hasta la llegada de los automotores. Por la Fuente de San Esteban también había tráfico de paso hacia la frontera portuguesa y también trenes de viajeros que llegaban hasta Fuentes de Oñoro. La Fuente de San Esteban era un pequeño nudo ferroviario provincial. Aquí tenían parada el Surexpreso y también el Iberia, el tren Iberia que antiguamente salía de Bilbao e Irún y llegaba hasta Fuentes de Oñoro. Y también había varios trenes ómnibus. Había trenes que venían de Barca d'Alba que en vez de llegar a Salamanca se quedaban aquí parados en la Fuente de San Esteban para dar la posibilidad a los viajeros a que pudieran transbordar en otros trenes, bien dirección Portugal o bien dirección Salamanca. Tren ómnibus Medina del Campo, Vilarformoso, pasando por la Fuente de San Esteban. Uno de aquellos trenes que paraban en todas las estaciones. También había viajeros que aquí se bajaban y esperaban el siguiente tren que fuera hacia la zona de la Fregeneda y Barca d'Alba. Tenía bastante vida esta zona central de la provincia de Salamanca. El ferrocarril de la Fregeneda nunca pudo ver estas grandes locomotoras de vapor que iban destino a Fuentes de Oñoro y Vilarformoso y que formaban parte de estos ómnibus y también de los grandes expresos que circulaban por aquí. Fue una línea siempre con grandes limitaciones de peso. A partir de finales de la década de los 60, los automotores ligeros se hicieron reyes de la línea de la Fregeneda. Aquí vemos a un ferrobús en diciembre de 1984. Estos ferrobuses, hasta esta trágica fecha, estuvieron unos 20 años realizando este servicio. Y no solo estuvieron los ferrobuses, también hubo automotores diésel muy interesantes que también circularon por aquí y que vamos a ver en las próximas imágenes. La línea de la Fuente de San Esteban a Barca d'Alba siempre tuvo un tráfico bastante bajo, pero complementa esa situación con una de las orografías más espectaculares de toda la red española, una de las líneas
con más túneles, puentes y viaductos de toda la red española y también a nivel europeo. Muchos compararon esta línea con el Bern-Lochberg-Simplon de Suiza, dada la gran densidad de puentes y túneles, sobre todo desde la Fregeneda hasta el muelle de Vega-Terrón. Otra fantástica imagen de diciembre de 1984. Una lástima la desaparición de este servicio. Los trenes, a lo largo de la serie lo iremos viendo, tenían bastante buena ocupación, a pesar de que se acusaba esta línea de tener poca rentabilidad y pocos viajeros. La verdad es que no fue así. Los ferrobuses tenían bastante buena ocupación. Este ferrocarril tiene un gran desnivel. La Fuente de San Esteban está aproximadamente 800 metros sobre el nivel del mar y cuando se llega a Barca de Alba y al puerto de Vega-Terrón, la altitud es apenas de 100 metros sobre el nivel del mar. Aquí podemos ver, en el mapa topográfico nacional, por dónde discurre el ferrocarril de la Fregeneda, la línea de la Fuente de San Esteban a Barca de Alba. Se puede ver a mano izquierda del mapa cómo fluye la línea del ferrocarril por todas estas zonas montañosas y cómo se va bajando de cota hasta llegar prácticamente a 100 metros, incluso menos, sobre el nivel del mar. Fantástico documento. La construcción de esta línea ferroviaria fue bastante problemática y por desgracia hubo bastantes fallecidos entre los trabajadores que trabajaron muy duro en esta línea. Diciembre de 1984. A la izquierda, la vía hacia Fuentes de Oñoro y a mano derecha, la bifurcación hacia la Fregeneda y Barca de Alba. En cuanto al tráfico de mercancías, nunca fue numeroso, más bien era escaso. Además de las locomotoras 030 de vapor, que eran universales tanto para viajeros como para mercancías, en la época diésel fueron las locomotoras, las famosas Yeye de la serie 308 y también, de vez en cuando se podían ver a los tractores de la serie 303 realizando servicios de línea, ya que tenían el peso adecuado para circular por este tipo de ferrocarril. Y nos ponemos el movimiento. Próxima estación, Boada, punto kilométrico 6894. Ferrobús de la serie 591 de Renfe realizando parada en Boada. Día 2 de diciembre de 1984. La estación de Boada fue convertida en el año 1967 en un apeadero. Como podemos ver, el edificio estaba prácticamente en ruina y solo quedaba una vía. Se utilizaba hasta el momento del cierre de esta línea como un simple apeadero. Antes del cierre, el 1 de enero de 1985, ya muchas estaciones estaban en mal estado y ya no funcionaban, y el estado de la infraestructura era bastante malo. La velocidad máxima de la línea era de tan solo 60 km por hora. Y una foto de Boada realizada hace poco. Como podemos ver, el estado es bastante peor. Afortunadamente, los vecinos de la zona están reivindicando el uso de esta línea para usos turísticos y recreativos y también la renovación de toda la línea, vía, estaciones, etc. No olvidemos que es una línea declarada monumento por el Ministerio de Cultura y existe una obligación de conservar y de restaurar el patrimonio. Aquí, afortunadamente, no va a haber levantamiento de vía y tampoco va a haber vías verdes, ya que está prohibido el retirar o expoliar cualquier elemento que tenga la línea férrea. De hecho,
Afortunadamente, cuando ha habido robos de material, la Guardia Civil ha sabido resolver muy bien el problema y detener a los culpables. Ojalá se haga lo mismo con los grafiteros. Grafiteros a prisión, que paguen, que limpien, y por una seguridad de verdad. Ya he visto la imagen de los primeros cercanías nuevos de Renfe que han salido de fábrica y ya pintados, con los famosos pintamones. Esperemos que las fuerzas de seguridad del Estado les dejen hacer bien su trabajo. Una imagen del otro lado de la estación, del lado calle de la estación de Boada. Afortunadamente, empieza a haber bastante compromiso con los pueblos, sobre todo el Umbrales es el más comprometido, con la misión de restaurar, cuidar y renovar el patrimonio ferroviario. Un plano de lo que fue en origen la estación de Boada. Así era Boada antes del año 1967. Podemos ver en el plano que había dos vías, una de paso y otra desviada de estacionamiento, y también había un muelle que desgraciadamente no se conserva absolutamente nada. Ya esta línea de Fuente de San Esteban a Barca d'Alba, por desgracia, ya en la década de los 60 estaba en franco declive. Una pena. Digamos que el cierre en 1985 no sorprendió a mucha gente, ya que el estado de abandono de la línea ya era bastante grande en otras épocas. La infraestructura en el momento del cierre era la original de la línea, la que se inauguró casi 100 años antes. Prácticamente había cambiado muy poco. Villares de Yeltes, nuestra nueva parada. En el punto kilométrico 13016 de la línea, la altitud ya es de 783 metros, ya vamos bajando la cota poco a poco, hasta llegar a menos de 100 metros sobre el nivel del mar. Otra imagen de Alberto García Álvarez, que realizó unas fantásticas imágenes en el último mes de aquel año 1984, imagen del 2 de diciembre de aquel año. Pues más de lo mismo, una estación que estaba ya prácticamente en ruina y que solamente se utilizaba como peadero. Hacía mucho tiempo que se había abandonado ya su uso como estación. Así era Villares de Yeltes en los años 60, antes de que se convirtiera en apeadero la estación. La estación disponía de dos vías, un muelle, y su modelo era muy parecido a la estación de Boada. Y como hemos visto en la fotografía anterior, pues el edificio estaba prácticamente derruido, se utilizaba como apeadero, y también las vías ya no existían, solamente una vía de paso, porque ya no se realizaban cruces y a efecto de tráfico pues prácticamente no era útil como estación Villares de Yeltes. El tráfico ya era muy bajo en la primera mitad de los años 80. En esos 5 últimos años de la línea solo había 2 ferrobuses en cada sentido y de vez en cuando algún tren de mercancías que venía de la frontera de Portugal, que solían ser vagones de Transfesa normalmente. Punto kilométrico 21.494. Villavieja de Yeltes. Aquí sí que se conservaba como estación en ese diciembre de 1984. Estas estaciones, por ejemplo esta de Villavieja, se conservaba más o menos bien. Ninguna de las estaciones, o casi ninguna, disponía de agua corriente. La mayoría tenían un pozo cerca del edificio de la estación. Incluso en las estaciones que hemos visto antes, testigos que vivieron en aquella época tampoco tenían de luz eléctrica. Muchas veces utilizaban faroles de gas para poder iluminar.
Una línea que en el año 1984 era prácticamente un museo viviente, ya que apenas había cambiado desde el siglo XIX. Y una entrañable imagen de Villavieja de Yeltes, con un automotor de la serie 9000, los talguillos, como se les llamaba en aquella época, los automotores Chevrolet. Fantástica imagen del año 1968. Si no me equivoco, no lo sé exactamente, pero creo que fue cuando se dieselizó la línea. La Fuente de San Esteban, Barca d'Alba. No solamente circularon los ferrobuses, podemos ver que los automotores Chevrolet también circularon por estas líneas. Unos automotores que se les podía ver bastante en el depósito de Salamanca. También realizaban servicios a Peñaranda de Bracamonte y una especie de servicio regional parecido a los cercanías de poco kilometraje. Plano de la estación de Villavieja de Yeltes. Una de las estaciones más importantes de la línea. Disponía ya de 3 vías, una de paso y 2 de estacionamiento, y también había un tinglado bastante interesante de mercancías, con muelle y también con una placa giratoria para poder pesar los vagones. En la década de los 60 y después, aquí se realizaban los pocos cruces de trenes que había, porque la circulación era bastante escasa. Se habían convertido en apeaderos las anteriores estaciones y aquí había que realizar la mayoría de los cruces. En próximos episodios veremos la estación del Umbrales, que era una de las más importantes, y por supuesto la Fregeneda y Barca d'Alba. Y por supuesto vamos a poder contemplar los espectaculares puentes metálicos de esta línea. Y la estación de Villavieja de Yeltes en la actualidad. Paisaje fantasmal y tenebroso y bello a la vez. Pues nos quedamos aquí en el punto kilométrico 21.494. En el próximo episodio continuaremos nuestro viaje, dirección Barca d'Alba. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, compartid, comentad y hasta el próximo video.